Bienvenidos todos a esta entrevista donde vamos a, por segunda vez, a hablar con nuestro abogado colaborador. En este caso quisiese introducirlo nuevamente, que se presente con nosotros. Primero que nada es un honor tenerlo aquí, yo soy Isis Sofía Palmarévalo y hoy día traigo nuevas preguntas muy interesantes para conversar con usted. Entonces, primero escucharlo, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias nuevamente por tu invitación. Para quienes no me conocen, mi nombre es Javier López, soy juez, ejerzo como juez civil en la ciudad de Chone y muy grato nuevamente estar aquí contigo, de tener el honor de compartir este espacio. Muchísimas gracias, abogado. Bueno, antes que nada quisiese entonces explicarle cómo vamos a hacer este conversatorio para hacerlo organizado y sobre todo para que realmente podamos hablar de los temas de la mejor manera posible, distribuidos de la mejor manera posible. Bueno, esta entrevista tiene 4 puntos fundamentales, donde vamos a tratar temas muy interesantes sobre las asignaturas que he tenido la oportunidad de conocer en este primer semestre. En teoría general del derecho hablaremos cómo conviven el ejercicio profesional de las corrientes, como el justnaturalismo, el positivismo, la justicia formal frente a la justicia real y la aplicación de las normas. En la filosofía del derecho analizaremos ya más temas quizás más filosóficos, valga la redundancia, como la eficacia, el formalismo, la ética, la axiología. Y también en el derecho y sociedad, que es el tercer punto, abordaremos la función más social del derecho, las desigualdades, la dialéctica. Y en cuanto al cuarto punto, hablaremos sobre los estudios diacrónicos del derecho, con temas sobre la vigencia, la herencia. Qué importante es ver la historia para comprender el presente. Entonces, estoy muy emocionada de empezar con esta entrevista. Demos inicio al primer punto, que vamos con la asignatura de la teoría general del derecho. Y el primer tema es el iusnaturalismo. Quisiese empezar y abrir este conversatorio con la siguiente pregunta. En la práctica forense cotidiana, ¿se ha enfrentado a casos donde una norma procesal o sustantiva sea estrictamente legal, pero resulte contraria a la justicia o a los derechos fundamentales? ¿Cómo resolvió ese conflicto en su estrategia? Bien, yo creo que en una entrevista anterior ya te comenté cómo había resuelto una situación similar. Fue mi primer caso y uno de los pocos. No es que fuera tan trascendental, pero sí es importante sacarlo a relucir en este momento, porque es una manera como un jugador puede resolver este tipo de situaciones. Te comenté, era un caso, por ejemplo, de un juicio laboral. Estos juicios laborales, laboral no, de inquilinato. Estos juicios de inquilinato, cuando una persona no ha pagado las pensiones locativas, se lo sentencia a pago las mismas, pueden ser 6, 7, 8 pensiones. Pero para que el demandado pueda ejercer su derecho de apelación, él tiene que pagar esas pensiones y ahí sí el jugador le concede la apelación para que el tribunal de instancia le resuelva la situación. Eso no asumía cuenta. Yo noté que para este jugador aquella norma de la ley de inquilinato era inconstitucional. ¿Por qué era inconstitucional? Porque estaba impidiendo a una persona a ejercer su derecho a apelación. ¿Qué tal que tiene razón? Que las pensiones se fueron pagadas, que no debe nada, pero que se lo obliga a pagar esas pensiones para recién acceder a este derecho. Entonces se le limita el doble conforme en una sentencia. Envié en consulta, con base a la Constitución, a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional respondió y efectivamente envió la razón. Solo que le dio una vuelta que prácticamente era lo mismo, pero en todo caso algo es algo. ¿Qué puso la Corte Constitucional? Es decir, efectivamente, no se le puede exigir el pago al momento que va a apelar. Pero una vez que se concede la apelación, ya está en sala, tiene que pagar para que se le pueda resolver la situación. O sea, fue una salida como que no quedó muy satisfecho. Ajá. Claro, entonces ahí tú ves esos casos en que en la práctica existen normas que no van acorde a la Constitución. Pero existen los mecanismos, esa es la importancia. Claro. Lo malo es la demora, ¿no? Eso llevó como un año, cuando la norma dice que solo son como 40 y pico días para que se puedan, te devuelvan con la resolución. O la quitan del ordenamiento jurídico o le hacen ciertas modificaciones para que se adapte a la Constitución. Me imagino, claro, por supuesto. Igual lo importante es reconocer que, decían algunos autores en la investigación que yo realicé en mi PIS, como García Huidrobo,
que en este caso, cuando hablamos de naturalismo, el derecho normativo, el derecho que nosotros conocemos positivismo, el derecho que ya está positivizado, para la redundancia, este derecho tiene que estar ligado, tiene que estar basado en estos principios fundamentales de todas las personas. Y la verdad que sí, la verdad es que se encuentran estos casos y a veces, en este caso, como su rol como juez, es resolverlos, es encontrar la solución y, como usted dice, utilizar esos mecanismos no solamente para su caso, sino también para impulsar a que si hay estos casos injustos, también pueda haber mecanismos de solución. Claro, se crea una regla. Claro. Me parece muy interesante y es que ahora quiero hablar entonces del positivismo como otro tema, ¿no? Van ligados, ¿no? La pregunta es, en un Estado constitucional de derechos y justicia, ¿sigue siendo sostenible un positivismo riguroso? ¿O cree que el juez debe de ser un garantista por encima de la literalidad del código? Sí, efectivamente, con la nueva constitución, ya no tan nueva, creo que tiene más edad que vos, pero lo cierto es que en ella se pretende o se busca que los derechos y los principios estén por sobre las reglas normales, ¿no? Es decir, si existe una ley que puede ser injusta, el juez tiene la oportunidad de buscar las formas de que ésta se adapte de mejor manera a un caso concreto. Lo malo son los procedimientos. Decía hace un rato el ejemplo, si yo quiero que una norma cambie o no esté acorde con la Constitución, tengo que seguir un procedimiento que va a terminar siendo a veces hasta más engorroso por el hacinamiento de causas. Entonces, sería importantísimo que el juez de primer nivel, por eso juez de primer nivel están los jueces de sala, los jueces de la Corte Nacional, que sería primer nivel, Corte Provincial y Corte Nacional. Será bueno que nosotros también tengamos esa facultad directa de hacerlo, pero las leyes no nos permiten, ¿no? Entonces, y si uno se va más allá, puede incurrir en prevaricato. Entonces, ¿qué hace el jugador en estas situaciones? Seguir el ordenamiento jurídico que establece para, de alguna manera, resolver lo que me estás diciendo. Pero igual es como una atadura, ¿no? Sí, un freno. Me imagino. Y aparte, la verdad es que un positivismo riguroso es, yo creo que ilusorio en una sociedad de derecho y justicia, porque nuestra Constitución lo dice en el artículo 1, ¿no? Que somos un Estado constitucional de derechos y justicia, pero todo positivizado, pues la verdad que la respuesta no siempre está escrita. Y lo único malo que también tiene relación con el tema anterior es que, por supuesto, pueden existir mecanismos, pero a veces el ordenamiento jurídico, los procesos son bastante tediosos y no siempre es una respuesta al instante, ¿no? Porque a la final este garantismo es el que se le exige a ustedes como jueces, también frente a la norma, frente a la Constitución y su aplicación, para que realmente los derechos sean garantizados. El positivismo no es malo, porque lo que estás haciendo es manifestar en una ley lo que ya venía siendo de pronto la costumbre del lugar, ¿no? Y ahora pasa a ser ley. Pero a veces esa ley no abarca todos los casos, y ahí es cuando el juzgador dice, bueno, ¿y qué hago en esta situación? ¿Me voy a regir por un sistema positivista que solamente te exige que apliques esa ley, o voy a ir más allá? La Constitución de ahora lo permite, solo que los procedimientos sí, obviamente, dificultan un poco esta situación, pero por lo menos está. Por lo menos, exactamente. Bueno, sí, yo coincido mucho con su forma de pensar. Y hablando quizás un poco de la justicia, esta justicia formal y real, tengo la siguiente pregunta. ¿Existe actualmente en nuestras unidades judiciales una brecha entre la justicia formal, que dicta las sentencias en el papel, y la justicia real, que efectivamente recibe el ciudadano? Bueno, cualquier persona que ha acudido al sistema judicial puede decirte, cuando vas y recibes una sentencia, obviamente los jueces no son infalibles y pueden cometer errores en cuanto a su redacción. Y la redacción suele llevarnos a esto, a que no se haga justicia en casos determinados, o a veces que la norma de por sí no es muy justa. Pero para suerte, por ejemplo, actualmente tenemos el Código Orgánico General del Proceso en materia civil, la que yo manejo. Hay un artículo que es el artículo 100. Ocurría que antes, por ejemplo, si te equivocabas en un número, si te equivocabas en un nombre, la sentencia se tornaba inejecutable. Entonces tenías una sentencia que aparentemente era formal, estaba, te la había dado el juzgador, pero en la práctica, ¿cómo ejecutaba? Y recuerdo un caso hace muchos años sobre unas tierras de un señor aquí de mucho dinero aquí en esta ciudad,
en donde el juzgador por equivocación había puesto como que era en otro lado la propiedad. Entonces, ¿cómo resolvías esta situación? No había sido mala fe del juez, fue un error que puede pasar, que se resuelve vía apelación, último caso, pero como no apeló nadie, quedó en firme. Entonces, Claro. ¿cómo resolvemos eso? Actualmente sí, Claro. los errores numéricos, de tipeo, pueden ser resueltos, el artículo 100 del COGEP te lo permite. Pero en la práctica, justicia que tarda no es justicia, entonces puedes tener una sentencia, pero su ejecución puede demorarte años. Entonces ahí vamos lo que tú dices, ¿no? Justicia material con justicia real. Con justicia real. Entonces, lo formal con lo material. Entonces, a veces tienes tu sentencia, pero resulta que en la práctica te puede demorar años o quizás te puede resultar hasta imposible de ejecutar. Totalmente cierto. De hecho, tiene mucho que ver con la siguiente pregunta que me gustaría conocer su respuesta, ¿no? Y es que, digamos, que usted también tiene esta relación con los abogados, ¿no? Usted mira el entorno, conoce quizás cómo ellos apelan, cómo ellos sustentan o, en este caso, se puede decir motivan alguna sentencia, ¿no? O más bien alguna tesis, lo que estén motivando. En su praxis diaria, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los abogados al encuadrar los hechos de un caso dentro del supuesto normativo? Es decir, ¿cómo usted ve en estas normas los errores más comunes que se pueden identificar de los abogados? En la pregunta está la respuesta. Es lo que ocurre en muchos casos, no pocos, de profesionales del derecho que en la narración de los hechos dicen una cosa, pero cuando en el momento que equivocan la norma que sustenta a su situación fáctica, resulta que no tiene nada que ver con lo que se pretende. Claro. Para suerte, bueno, no para suerte, la norma establece, estaba en el Código de Procedimiento Civil y actualmente de COGEP. El jugador puede mandarles a que aclaren o completen su demanda, es decir, ¿saben qué? Claro. Esta norma no la has invocado bien, o no tanto eso, no, porque uno puede convertirse en parte, sencillamente decirle, todo lo que me has dicho no guarda relación con la norma que me has invocado, así que aclárame este particular. Y te lo aclaran y a veces no la atinan. Entonces, como te digo, la respuesta la has dado en tu propia pregunta. Ya hace errores de los jugadores al momento, de los abogados al momento de redactar las demandas, donde ocurren este tipo de errores, que pueden ser corregidos, pero a veces ni mandándolas a completar o aclarar lo hacen. Esa es la realidad igual jurídica del país, ¿no? Y bueno, fue muy interesante hablar de estos temas que a la final engloban no solamente temas filosóficos, un poco como el iusnaturalismo o el iuspositivismo, que claramente se aplican en la práctica real, pero bueno, tienen estas raíces quizás más doctrinales. También es cierto que es importante analizar porque todo lo que hemos conocido, todos los conceptos, todas los matices que podamos tener de estos temas importantes nos sirven en realidad a la práctica real que tenemos. Y me parece interesante entonces abrir el segundo punto, que hablaríamos de filosofía del derecho, con un tema que me llama mucho la atención, que es la eficacia jurídica. Porque conocemos que para que una norma responda a las necesidades sociales, que responda al contexto social, que responda al pueblo, tiene que, pues, se ve si es eficaz. Porque de nada sirve tener tantas normas si no son eficaces. Entonces, ¿cómo lograr que los principios constitucionales, como por ejemplo la dignidad humana o la tutela efectiva, tengan eficacia resolutiva directa en las providencias y no quede como mera retórica? Primero creando más normas que las complementen de pronto, porque a veces las normas, como estábamos hablando hace un rato, ¿no?, quedan muy cortas ante ciertas situaciones específicas. ¿Cómo garantiza la tutela judicial efectiva en un proceso judicial? Desarrollando buenas providencias, donde se explique claramente lo que las partes tienen que cumplir, disponiendo hasta sanciones a veces para quienes no quieran cumplir sus sentencias. De esta manera garantizas que se ejecuten, pero por sobre todo creo que es este asunto de la creación de las normas, que las normas se vayan de acuerdo y la oportunidad que tenga el juzgador de adaptar las situaciones a los casos concretos, que como te digo, no es directo lamentablemente, pero sí hay bastantes normas que de cierta manera uno puede llevarse. Pero esto de que a veces los procesos se traban en situaciones que no existe una salida, sí, es la realidad. Se puede trabar, claro. Importantísimo, ¿no? Porque esto ya se ve más que todo en la práctica, tanto como abogado como juez, tratar de que siempre, por ejemplo, ¿no?, los principios se respeten.
se respeten y bueno, no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de crear normas, porque no somos legisladores, pero desde nuestros propios mecanismos impulsar la verdad, impulsar la justicia. Y en cuanto al formalismo jurídico, que es otro de los temas que me gustaría hablar, ¿no? ¿En qué momentos has sentido que el exceso de formalismo o el ritualismo procesal en los tribunales se convierte en un obstáculo para la verdad de los hechos? Para serte sincero, con el cambio del Código de Procedimiento Civil al coger, se nota ya que los procesos caminan a otra velocidad. Básicamente, la lentitud de los procesos judiciales no se debe exactamente a los cuerpos legales que están creados, sobre todo los procesales, que son los que marcan el camino de cómo se debe seguir un trámite judicial. Más se debe al asignamiento de causas. Hay demasiados juicios para tan pocos jueces. Partamos de ahí. Pero lo cierto es que como juzgador, en ese cambio del procedimiento civil que tenía 1000 y pico de normas en relación con el COGES, que tiene creo que menos de la mitad de eso, desde el momento que arrancó la oralidad, todo empezó a fluir de mejor manera. Mira, para ponerte de ejemplo, antes tú presentabas una demanda, contestación a la demanda, hasta igual que el COJAL, no hay diferencia. Pero en la etapa probatoria, todo era por escrito. Señor juez, quiero que tenga como prueba tal cosa. Señor juez, quiero que se llame a declarar a fulano de tal, y que era esa declaración en un tipo sentado, que le presentaban las preguntas y nada más. Eso era todo, eso tenía que transcribirse y se continuaba. Había otras etapas y más formalidades que había que seguirlas rigurosamente con el COGEPES, demanda, contestación, la audiencia. En la audiencia se termina todo, en la audiencia nos enteramos de todo, en la audiencia es donde de verdad se demuestra que el abogado que sabe y hace fluir el proceso y no ocurre lo que pasaba anteriormente, que a los abogados de la vieja guardia, ¿no? Muy inteligentes, muy preparados, pero estaban acostumbrados a las trabas que podían ocasionar el procedimiento civil, el procedimiento escrito. Aprovechaban cualquier traba para hacerlo lento. En la oralidad la cosa ha fluido y hemos logrado avanzar bastantísimo. Muy interesante, ¿no? Ver cómo igual este es un medio para asegurar que la justicia no siempre viene de manera formal, escrita, sino también, no solo en cómo lo motiva o en cómo lo sustenta o argumenta, sino viendo la veracidad de lo que dice. Porque, bueno, eso es muy interesante ver cómo ha evolucionado el derecho. Y realmente es importante tenerlo en cuenta para entender cómo en la actualidad puede o ser mejor o impulsarse, o también reconocerlo, porque reconocer yo creo que es el primer paso para poder seguir evolucionando, para poder seguir creciendo y haciendo más eficaces nuestro derecho, nuestras normas también. Y en cuanto a la axiología jurídica, frente a dilemas donde entran en conflicto la lealtad hacia la causa del cliente y la verdad procesal o su ética personal, ¿qué criterio axiológico prima en su despacho? La verdad procesal tiene que estar por sobre todo, porque el fin del sistema judicial es llegar a la justicia. Claro. Entonces no nos podemos quedar trabados en situaciones que, por cuestiones que no están dirigidas a probar los hechos, puede llevarse a que un caso termine perjudicando a quien recurrió al sistema de justicia para obtener una sentencia que sea justa, que a veces no se da, pero eso. Yo creo que entra aquí entonces conceptos muy importantes cuando hablamos o cuando le hice esta pregunta. Lo primero que se me vino a la mente, por supuesto, fue la palabra justicia y la buena fe. Porque igual con nuestro rol como jurista, sea abogado, sea juez, es buscar la verdad, es velar por la verdad siempre, y hay que proteger este honor profesional que se nos otorga y la transparencia del sistema jurídico, hacer que sea eficiente. Claro, la buena fe y la lealtad procesal. También. Por sobre todas las cosas. Saber que el abogado está con iguales armas con la parte contraria y van a tener las mismas herramientas jurídicas sin aprovechar justamente lo que hablábamos hace un rato, las faltas de norma, para que poner incidentes dentro de un proceso judicial o interpretaciones que van más allá de lo que pretendía la norma. Se aprovecha, entonces ahí aparece lo que es la lealtad procesal, la mala fe procesal, que con mecanismos que de ciertos abogados, no todos, que pretende justamente que un proceso judicial se empantane o dirigir al juzgador a cometer el error judicial, ¿no? Claro. Y para cerrar entonces este segundo punto, ¿qué implicaciones procesales o estrategias tiene alegar la invalidez o inconstitucionalidad de una norma durante la sustentación de un juicio? Aquí hablamos de validez jurídica, las implicaciones procesales. Sí, la implicaciones procesales es casi el todo,
Porque si una norma no está conforme con la Constitución, no guarda unidad y coherencia con los postulados constitucionales, los principios que hemos hablado, Claro. obviamente puede desencadenar en el que el proceso en el futuro se lo declare inválido como tal. O sea, una norma provoca que el proceso se venga abajo. Entonces, puedes llegar a la Corte de Casación, a la Corte Nacional de Justicia, y resulta que por no haber realizado tu trabajo bien, con responsabilidad del juzgador, esta causa ocasionó que después de 4 o 5 años te declaren una nulidad y vuelva todo desde el estado en el que como juzgador debiste de haber resuelto el inconveniente. ¿Cómo? Como ya habíamos conversado hace un rato, enviar en consulta porque la norma no se adecua a la Constitución. Claro. Si no, o sea, es de vital importancia. Importante es la validez, ¿no? No solamente, o sea, para todo, porque nosotros somos positivistas, trabajamos con la norma, tiene que ser constitucional, tiene que ser válida. Exactamente. Pero bueno, muy interesante este punto, ¿no? Hablamos muchísimo de estos temas quizás ya más dogmáticos, ya no tanto filosóficos, ya hablamos ya de la praxis. Claro, yo Pero, me voy a la práctica diaria. Claro. Y en cuanto al derecho y sociedad, que es nuestro tercer punto, quisiese empezar con la primera pregunta. Considerando el derecho como un producto social, hablamos de eso en antes, ¿no? ¿Considera que el marco legal actual se adapta con la rapidez necesaria a los cambios y problemas sociales del país? No, y creo que es un problema de todos lados, no solo del Ecuador, de todos los países del mundo. Las sociedades son cambiantes y actualmente cambian a demasiada velocidad como eran antes. Antiguamente, en 1000 años, había unos cuantos avances científicos, no sé, cualquier tipo de avances tecnológicos, pero actualmente en menos de 100 años hemos logrado lo que no se hicieron en miles. Entonces, Claro. ahora adapta cada cambio en tecnología, en ciencia, en cómo nos relacionamos como seres humanos, adáptalo pues cada año a circunstancias que hace 10 años eran mal vistas. Entonces, esto es tan rápido, más que todo la juventud, las redes sociales, todo ha sobrepasado la velocidad con la que se debería de expedir normas para abarcar todos los casos. Claro. La situación está complicada. Es más difícil de lo que parece, ¿no? Y muy fácil decir que el derecho tiene que responder a la sociedad, pero ya yendo a la práctica, qué difícil, porque son muchísimas personas, es un proceso muy largo, es complicado. Pero bueno, es muy interesante conocer también su pensamiento, yo también estoy de acuerdo. Y en cuanto al tema de sociedad, ¿de qué forma las desigualdades socioeconómicas de las partes condicionan su acceso real a una defensa jurídica de calidad? Como les decía hace un rato, yo soy juez civil, resuelvo situaciones más de tipo patrimoniales, deudas relacionadas con procesos laborales, inquilinatos, tierras, nulidades de escritura. Entonces, desde ese punto de vista, sí es complicado para cuando existen desigualdades socioeconómicas, porque una persona cuando accede no es lo mismo un profesional del derecho que en muchos casos contratan de otras ciudades, especialistas en materia, que un profesional del derecho que uno acude porque es al que le puedo pagar. Se entiende que todos deberíamos estar igual de preparados, pero en la práctica no es así. Entonces, esto en mi área sí es complicado. Pero bueno, en materia penal no, pues en materia penal existen los defensores públicos, o sea, ahí no hay ningún inconveniente. Pero esto no deja de significar que un defensor público, por su gran cantidad de trabajo que tiene, porque tu caso no es el único, muchas personas están en situación de pobreza, podríamos decirlo, que no pueden acceder a un profesional pagado. Entonces sí se ven con menores armas que otras personas que sí tienen las posibilidades económicas. Entonces todo está basado aquí en el nivel económico que tú puedas tener para que al final el Estado, a través de los jueces, pueda darte justicia. Lo ideal es que todos tengamos las mismas posibilidades, pero en la práctica por experiencia, es complicado. Estoy totalmente de acuerdo con usted, es muy interesante pues compartir este pensamiento y quizás ya hablando de la dialéctica para continuar con este conversatorio, ¿cómo aplica la contradicción dialéctica, es decir, tesis versus antítesis, al construir su teoría del caso frente a la postura de la parte contraria en un caso que usted fuese abogado o si no en un análisis de los abogados que usted pues tiene la oportunidad de convivir? Buena pregunta. En mi caso, como tengo ya más de 14 años como juez, claro, es complicado responder una pregunta como esa porque no tengo esa práctica diaria.
Pero yo creo que es hasta por lógica, ¿no? Sí, Si tú vas a defender una causa, no solamente tienes que ver desde tu punto de vista de cómo tú plantearías, cómo tú probarías y cómo el juez me resolvería. También tienes que ver qué posibilidades existen, hacia dónde puede abarcar el árbol, estas raíces, mejor dicho, a dónde apunten, ¿no? Entonces tienes que ver cuáles son las posturas de la parte contraria, qué es lo que pretende justificar, de qué manera yo puedo rebatir lo que esa otra persona dice en tu proceso judicial. Todos los abogados deberían ser así, tener claro. como decir plan A, plan B Plan B. y plan C. No quedarse Estar solamente bien con la tesis. preparados. Porque inclusive aquí no se ve mucho, pero en otros países la orientación o la manera de cómo el juez se proyecta ante la vida puede influir en cierta medida de cómo va a decidir. Por eso en algunos lugares se pregunta, bueno, ¿ese juez es católico? Ese juez, Claro. qué sé yo, tiene bastante dinero, ha sido prejuicioso, ha sido, qué sé yo, adoptado, o cualquiera de estas situaciones que pueden afectar la psique de una persona, ¿no? Entonces, como jugadores, ¿no? Tú me hablas de una tesis, de una antítesis, también tienes que ver ese tipo de situaciones de cómo un caso concreto un juez lo resolvería de una manera y cómo otro lo resolvería y cómo la parte contraria le plantearía tesis tendiente a justificar sus pretensiones, ¿no? Claro, muy interesante. Y sí, una vez en clase tuvimos este ejemplo, ¿no? Porque imagínese que usted como abogado lo que busca también es ganar. Ganar no solamente por la verdad, sino para defender a su cliente. Y si, por ejemplo, aquí nos decía la abogada un caso que a veces pasa, es la realidad, donde existe también la tesis y la antítesis, pero el juez tiene quizás una posición más religiosa, más conservadora. Uno como abogado también tiene que ya no solamente tener los argumentos que ya tiene, sino ir a la doctrina religiosa, ir a la doctrina conservadora, para que nuestra motivación también se acorde con el pensamiento del juez. Fue un tema que se debatió en clase, ¿no? Que también está esto. Tratar de convencerlo Exactamente. con el pensamiento que él tiene. Claro, y es una manera muy interesante de analizar lo que usted me dice. Sí, la verdad que es una realidad. Y no, la neutralidad a veces también se convierte en una ilusión, no siempre parte. Claro, o sea, deberíamos ser también aplicadores de la ley como está. Pero Claro, sí, no se puede. No siempre se puede. no siempre se puede. Pero bueno, ya vamos al último punto, ¿no? Porque nos estamos alargando muchísimo y me parece que este último punto también merece ser hablado. En cuanto al derecho primitivo, ¿no? El derecho primitivo, quiero hablar esta pregunta bastante sencilla, ¿no? ¿Observa vestigios de la costumbre no escrita o del derecho primitivo en la forma en la que las comunidades o los gremios resuelven sus conflictos hoy en día? Como tú sabes, actualmente ya la Constitución sí permite la justicia indígena, ¿no? Entonces Sí. uno queda como horrorizado con la manera que ellos resuelven esta situación. Pero a la larga siempre terminan en la justicia ordinaria, porque supuestamente es la más perfecta, tiene muchos años de estudio. Claro. Es como que le doy a ellos, darle a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, ¿no? Les doy a ellos que tengan la oportunidad de ejercer su justicia, pero a la larga tienen que venir para acá. Exactamente, y como Estado debemos de garantizar, porque es el derecho constitucional, el derecho nuestro, el derecho ancestral. Entonces, como Estado, garantizamos algo, es un poquito como que me voy para allá, pero me voy para acá. Y ahí está. En nuestro caso está normado, pero otros países no tienen esa posibilidad. En nuestro caso tenemos una constitución que lo garantizó, ¿no? Claro, es importantísimo. Yo creo que igual, justamente el ejemplo de ellos, de los indígenas, también es un ejemplo de un derecho más de costumbre, más primitivo, pero bueno, interesante mencionarlo, ¿no? Y en cuanto al derecho griego, ¿no? Grecia nos legó la oratoria y el arbitraje. En la litigación oral actual, ¿qué tanto peso tiene la elocuencia argumentativa frente a la prueba documental pura? En la práctica, como juzgador, si tú tienes la razón con tu prueba, no me voy más allá, no tengo por qué. Si tienes razón, no tengo por qué darle más vueltas al asunto. Pero no te puedo negar que cuando un abogado es elocuente, se centra en lo que tiene que justificar y te lo hace de tal manera, con una oratoria sacada del libro, digo a veces, sí puede llegar al juzgador en ciertos puntos particulares que de pronto hubiera dejado pasar por alto, ¿no? Una buena oratoria te puede hacer ver en un proceso judicial situaciones que de pronto se te fueron por alto, pero te las hacen notar, te hacen pensar, que no es lo mismo de que hablar por hablar, porque también me ha tocado abogados que solo citan normas, leen un texto y no se enfocan. Son tantas cuestiones que en materia de oralidad, de oratoria, se pierden.
pero sí, una buena oratoria influye Fundamental. bastante. Y en cuanto al derecho romano, el derecho romano es la matriz de nuestras instituciones civiles. ¿Recurre usted a la dogmática o principios romanistas cuando las leyes actuales presentan vacíos o ambigüedades? Eso ya lo habíamos conversado hace un rato, ¿no? Sí, yo creo Básicamente, que sí. si la ley uno trata de adaptar la situación al caso, estamos como jugadores limitados, tenemos que hacer consultas o a las cortes provinciales o a la Corte Nacional, acogernos de jurisprudencias, de doctrinas y a las 10 fallos de triple reiteración, o a la Corte Constitucional. Existen varias vías para Claro. solucionarlo, ¿no? Entonces, en la práctica, si uno encuentra una norma así, sí, Totalmente. sí hay solución, pero es demorada. Claro, es importantísimo. Y yo creo que entra también un poco a hablar del derecho canónico. El derecho canónico aportó el valor de la buena fe procesal, es una de las cosas más importantes cuando hablamos de historia del derecho. Entonces, ¿cómo evalúa la lealtad procesal de los abogados en el foro actual? ¿Usted cree que es real, que existe o...? Hay de todo, porque yo he conocido profesionales del derecho que en el ejercicio de la práctica, Claro. además de hacerte convencer de una situación jurídica, resulta que en otros casos tienen otra postura y tú te enteras por otras situaciones. Entonces tú dices, bueno, este es un excelente profesional, pero ¿por qué a mí me trata de convencer de una manera y otro abogado lo trata de convencer de otra? Entonces yo dice, bueno, ¿habrá o no buena fe procesal ahí? Claro. No están actuando con deslealtad. Y te digo porque somos dos jugadores en Chone y nos ha tocado profesionales de hecho que llegan con un punto, el mismo tema a un punto y conmigo otro. Entonces es complicada la situación. Pero claro, igual lo cierto es que el principio de la lealtad procesal, lo bueno es que ahora está positivizado. Entonces, sí es una ley, es una norma que tiene que existir y prevalecer como juristas. Y bueno, creo que ha sido una entrevista muy enriquecedora. Muchísimas gracias, abogado, por compartir conmigo sus experiencias, su conocimiento, su perspectiva. Me vale muchísimo y sinceramente es uno de los aportes más grandes que tengo en este piso. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Estoy presto para futuras entrevistas si se diera el caso. Entenderás que no soy tan filosófico como tú lo eres, soy más pragmático, más práctico, porque en la vida diaria esto es lo que ocurre, ¿no? O sea, uno no puede andar dando, imagínate unas providencias explicando toda la filosofía, la axiología jurídica. No teníamos una providencia de 3 páginas para situaciones que ameritan una redacción más corta, pero siento que todo es válido, ¿no? A la hora de la hora todo es válido, siempre y cuando sepa administrar justicia y otorgar justicia, que es lo más importante del proceso judicial. Muchísimas gracias, abogado. Muchas gracias por ver. Gracias.